a hablar y el título que puse dice, bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de Dios. Y nosotros tendemos a siempre decir, ¿cierto?, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y es una buena práctica, aunque sea de cultura también, porque todo también que no es cristiano lo dice también, es una buena práctica y es muy, muy bíblica. Vamos a ir al capítulo 4, del versículo 11 en adelante, vamos a estar viendo esos versículos. Capítulo 4, 11 al 17, vamos a ver esos versículos. De manera introductiva dice, todos nosotros estamos sometidos, ¿bajo qué? Bajo la voluntad del Señor. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, que lo que hagamos esté alineado siempre en la voluntad de Dios. Pero también lo que quisiéramos hacer o planear, ponerlo también siempre bajo su voluntad soberana. Una de sus voluntades, o por lo menos esta carta de Santiago, es que nos cuidemos de no también dañar a nuestros hermanos. ¿Ok? Y vamos al versículo 11 para empezar, y vamos a ver dos enfoques en estos versículos. Y el primer versículo 11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal habla mal ¿de quién? De la ley, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Ok? Entonces empieza Santiago con un versículo muy importante, el cual nos anima, nos exhorta a que no hablemos mal los unos de los otros. Y eso tiende a pasar cuando hay un grupo de personas de más de dos. Que tiende a pasar a que hablemos los unos de los otros mal. Dice, todos sabemos que somos diferentes los unos con los otros, en actitud, en espiritualidad, cómo confrontamos las tentaciones, las pruebas, etcétera, etcétera. Todos acá somos diferentes, con gustos diferentes, con pensamientos diferentes. Quizás inclusive usted puede ser más espiritual que yo. Quizás usted puede ser más intelectual que yo. Y así, etcétera, etcétera. Estamos en un grupo de personas. Entonces dice, aunque esto es una realidad, no debemos hablar, según la Biblia, mal del otro. Porque si hablamos mal del otro, dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y cuando nosotros hablamos mal de otro, primero no somos hacedor de la ley. Y estamos siendo juez de esa ley. Es decir, que estamos siendo igual, o nos estamos igualando ¿a quién? A Cristo, a Dios. Nos estamos igualando a Él porque Él es el que hizo la ley. Entonces, mire que Santiago lo dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces más adelante nos exhorta en cuanto a eso. Pero dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando tenemos esta actitud, estamos contra de la ley perfecta de Dios. Pero no solo eso, caemos en el error de ser jueces de la ley, como diciendo que el que hizo la ley se ha equivocado. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los demás, porque nosotros también, hermanos, estamos expuestos a caer en cualquier error. Como decía ahorita, nosotros estamos a un paso de verdad de caer, a un paso de caer. ¿Sí? Cualquier cosita caemos. Entonces por eso debemos de cuidarnos de no hablar mal del otro. Ahora no estoy diciendo que alguien lo esté haciendo acá, sino que llevamos un consecutivo del libro de Santiago. Hemos estado estudiando y estado predicando el libro de Santiago y nos llega esta recomendación de parte de Santiago. Pero miren, hermanos, de verdad, todos somos diferentes. Algunos caemos, algunos no, algunos somos fuertes, algunos somos débiles en la vida espiritual, algunos cualquier cosita caemos, etc. Pero también nosotros estamos a un paso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, 1 Corintios 10, 12 dice,
Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Repito ese versículo porque es muy importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, que cuando nosotros juzgamos a los demás, pensamos que somos muy firmes, pensamos que nada nos puede hacer caer. Pero dice Pablo, mire que no caiga. ¿Ok? Entonces es una exhortación bastante importante para nosotros, un hábito el cual nosotros debemos de poner en práctica, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando usted piensa que está lo mejor, que ya lo sabe todo, tenga cuidado, ¿cierto? Mire qué está pasando. Cuando usted piensa que usted, en sus oraciones usted no reconoce la necesidad de Cristo, tenga cuidado, algo está pasando, mis hermanos. Por eso siempre que oremos al Señor, dígale, Señor, tengo necesidad de ti. Hermano, un cristiano siempre debe tener necesidad de Dios cada día. Cada día. No hay un día que nosotros estemos completos en el sentido de que ya no necesitamos a Dios, sino que cada día necesitamos de Él. Cada día. Que Él cada día derrame su misericordia y que nos cuide también de no caer en el error, porque podemos caer de hablar mal del otro. Mis hermanos, eso debe estar siempre en nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas ¿qué? A ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, wow, cuando nosotros juzgamos a otros, prácticamente también lo estamos juzgando a nosotros mismos. Toda esa condenación también puede caer en nosotros. Hermano, he visto testimonios, he escuchado testimonios de personas que han dado el paso en Cristo, pero que en su proceso han caído, han levantado, se han caído, se han levantado, han caído, se han levantado. He escuchado testimonios así. Escuché un testimonio de un cantante que fue así, que se levantaba y volvía y caía en las drogas, y otra se levantaba y otra volvía y contó su testimonio, y él dijo que así fue su vida espiritual. Caía, se levantaba, caía, se levantaba. Hermano, nadie sabe lo de nadie. Nadie está en la mente de nadie, solamente Dios. Y créame, la vida, como siempre lo he repetido, lo he dicho muchas veces, la vida cristiana es dura, es fuerte, es de abstenerse, hermanos. ¿A cuántos pueden abstenerse? ¿Cuántos pueden decir no al pecado? Y eso es duro. Entonces, mis hermanos, por eso oremos por aquellas personas que son inconstantes, que son así. Conozco a muchos hermanos que son así. Se levantan y caen, se levantan y caen, se levantan y caen. ¿Quién sabe hasta cuándo serán así? Pero no les juzguemos, porque podemos nosotros también caer en esa misma tónica. Dice Pablo, vuelvo y leo ese versículo, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay ninguna excusa. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué? Haces lo mismo. Prácticamente, hermanos, ¿por qué pedimos perdón todos los días al Señor? Porque todos los días, inclusive involuntariamente, fallamos al Señor. Con cualquier pensamiento que hagamos nosotros, ya estamos fallando al Señor. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuidado con juzgar a los demás. Sería un buen hábito, sería un hábito limpio, puro, ¿cierto? Un hábito bueno, un hábito bíblico de no caer a juzgar al otro. Yo sé que nosotros, o alguien tendrá a alguien que es así, ¿cierto? Alguien cercano que es inconstante, que cae, que se levanta, y uno se cansa. Somos seres humanos, nos cansamos. Pero oremos por ellos, oremos, no los juzguemos, oremos,
exhortémosles, ¿cierto? La palabra en el Antiguo Testamento habla de atalayas, ¿cierto? De ser constantes. Habla de atalayas, habla también de que cuando nosotros restauramos a alguien que está caído, ¿cierto? Que eso será un gran beneficio para nosotros cuando lleguemos al cielo. Una recompensa grande para los que restauran a los que están caídos, a los que están siempre en pecado, que uno, levántese. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces lo que debemos de hacer es lo siguiente. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Antes bien, juzga esto, que nadie ponga tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Vamos a ir entonces al versículo 12 de capítulo 4. Dice: uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces, mis hermanos, solo nuestro Padre puede juzgarnos, ya que Él conoce en detalle todo lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos en detalle lo que esa persona vive, lo que esa persona está pasando, ¿cierto? De verdad uno no conoce, uno lo ve de fuera, pero uno no sabe su lucha, uno no sabe tanto que él luchó para no caer, pero cayó, uno no sabe eso. Pero el único, como dice en ese versículo, que puede juzgar es Dios. ¿Por qué? Obvio, Él es Dios, Él conoce todo, Él sabe qué es realmente lo que está pasando. ¿Ok? Por eso el día que los no cristianos vayan a ser juzgados, no van a tener ninguna excusa, porque van a estar delante del que todo lo sabe, del que todo lo ve, del omnipresente, del omnipotente. No va a haber ninguna excusa delante de Él. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice Romanos 11:33. Miren lo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hablando de nuestro Padre. Y estas dos palabras me llamaron mucho la atención: insondables. ¿Qué quiere decir? Que es tan profundo que no se puede alcanzar su fondo. Mire, este es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Nadie de nosotros podrá profundizar en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Aquel que lo haga se vuelve loco, ¿sí? Nosotros somos limitados. Pero dice también inescrutables sus caminos, es decir, que no puede ser averiguado o comprendido, ¿okay? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios uno no las puede comprender, uno no las puede entender, mis hermanos. Él sabe cómo hace sus cosas, por lo tanto Él es el único que puede juzgar. El único, mis hermanos, el único. Nosotros no tenemos ese derecho, porque si lo hacemos, estamos cayendo también en juzgamiento. Versículo 13 dice: vamos ahora, lo que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, compraremos y venderemos, ¿y qué? Y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo, ¿y qué? ¿Y luego qué? Se desvanece. ¿Sí? Entonces mire que muchos dicen de nosotros: planeamos y hacemos cosas bajo nuestra cuenta, sin tener en cuenta primeramente a Dios. Eso lo puede hacer el mundo, pero nosotros que hemos puesto toda nuestra fe a Él, en Él, debemos confiar
plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 15: en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quisiere, ¿sí? Y si viviéramos, haremos esto o aquello. Entonces, hermanos, siempre poner todo bajo la voluntad de Dios. Okay, no juzgar a alguien, sino que, Señor, te lo ponemos en tus manos, orar por esa persona. Pero también, hermanos, Santiago nos exhorta de que todo lo que hagamos, planes, sueños, tareas, decisiones, todo lo pongamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos un hábito que me parece bueno, y como decía antes, en nuestro alrededor, nuestros familiares, o por lo menos esta cultura de Colombia, también tiene esa costumbre que siempre, y eso lo he escuchado mucho, siempre dicen ellos, si Dios quiere, ¿cierto? Todos tenemos eso, si Dios quiere, y es bíblico. Amén. Es bíblico. Santiago dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere, ¿ok? Entonces eso es poner todo, ahora mucho más nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que el Señor escucha nuestras oraciones, que el Señor nos anima a que oremos a Él, que le pidamos a Él. ¿Cuánto más nosotros decirle al Señor, si Él quiere, que sea la voluntad de Él? Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, sea ahora o en el futuro, siempre ponerlo en las manos de Dios, si Él quiere. Debemos siempre reconocer que solos no podemos avanzar en la vida cristiana. Mire lo que dice el salmista, Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Mire lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bueno es tu espíritu. ¿Qué dice? Guíame a tierra de rectitud. Entonces miren lo que dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, nosotros como padres, los que somos padres, tenemos la responsabilidad también de enseñarles a nuestros hijos a que tengan esa costumbre de decir, si Dios quiere, que se haga la voluntad de Dios. Y es una buena práctica, es algo bueno que nosotros como creyentes debemos de poner a nuestros hijos, que ellos siempre pongan todo bajo la voluntad de Dios. Enseñarles, les piden algo si Dios quiere, hacen algo si el Señor quiere, ¿cierto? Enseñarles ese hábito, que el principal de nuestra vida, el que toma las decisiones, el que da la última palabra, es ¿quién? Nuestro Señor. Y así debe de ser. Versículo 16 dice: mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así que al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace, le es pecado. De verdad, en el libro de Santiago he visto tantos detalles que uno pensaría que son pequeños, que son pecado al creyente. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí tenemos una tarea importante que hacer todos los creyentes: hacer el bien a los demás. Cuando tengamos una oportunidad, hermanos, de ayudar a los demás, debemos hacerlo para la gloria de Dios, sin pensarlo, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Hacerlo para la voluntad, para la gloria del Señor. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar que la ignorancia de los hombres vanos. Entonces, hermanos, esa es la manera de nosotros también poder hablar y mostrar a Cristo, haciendo el bien a los demás. Mire, mi papá no es creyente, lastimosamente, pero siempre me enseñó esto: que venciera lo malo con el bien. Tremendo, duro, ¿cierto? Duro uno tener que vencer lo malo con lo bueno. No es tarea fácil, pero mire, es tan bíblico
Es muy bíblico. Es muy bíblico cuando la palabra del Señor nos dice eso, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y si eso lo hacemos, se nos atribuye como pecado. Si nosotros hacemos sabiendo que hay que hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos atribuye como pecado. Entonces mire el nivel hasta donde llega esos versículos. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Ya lo leímos. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis, ¿qué? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo ¿qué? El mal. Hermanos, si tenemos que dar nuestra vida para hacer el bien, hagámoslo. Así tenemos que hacerlo. Entonces, hermanos, mire que, y hemos identificado en estos versículos, que el libro de Santiago es un libro muy práctico, un libro que nos confronta, ¿ok? Y mire, no hemos hablado de teología, eso lo estamos dejando a las 10 de la mañana, y no hemos hablado de teología, que hablando de esto y de lo otro, una enseñanza de esto y lo otro. Estamos hablando de algo práctico, de algo que se debe de hacer, de la actitud con P y actitud con C de una persona cristiana, de un creyente, ¿sí? Esa es la manera por la cual nosotros debemos actuar y ser. Hermanos, podemos impactar mucho cuando hacemos el bien a los demás. Con nuestros vecinos, si necesitan un favor, hacerlo, y eso va a impactar. Conozco una hermana que lo hace constantemente a una persona, una familia que necesita comida, está necesitada, lo hace, lo pide, trabaja. Wow, y eso es impresionante. Entonces es de gran bendición, y el Señor eso lo reconoce. Eso, yo no sé si usted sabía, pero en el cielo hay varios libros, no solamente el libro de la vida, hay también otro libro que es donde anota Él las obras, y ahí el Señor va anotando las obras de cada uno, sean buenas o sean malas, y los va anotando y las va anotando. ¿Cuánto tendremos más? ¿Serán más buenas o más malas? No sabemos. Dios y yo y nosotros sabemos. Pero, hermanos, estamos acá para mejorar. Para ir terminando, quiero leer estos 3 versículos. Salmos 48. Miren lo que nos dice el Señor, y estamos hablando de estar bajo la voluntad de Dios. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ojalá eso esté en nuestro corazón, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Mateo 12:50, que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es que mi hermano y mi hermana y mi madre. Ustedes conocen el contexto de ese versículo, ¿cierto? Venía la mamá de Jesús y sus hermanos, y él estaba reunido hablando con otras personas, y le dijeron: Jesús, ahí viene tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos sí son mis hermanos, y esos sí es mi madre. Entonces ahí está hablando, hermanos, que hacer la voluntad de Dios, somos catalogados como hermanos, personas cercanas a Cristo. Amén. Hebreos 13:21 dice: os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria para siempre, jamás. Amén. Repito: os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Entonces, mis hermanos,
es lo que nosotros debemos hacer, estar bajo la voluntad de Dios en todo, hermanos. Lo que decimos, lo que hagamos, Señor, que sea tu voluntad, Dios mediante, si es tu voluntad, si Dios quiere. Esas palabras deben de estar en nuestra boca. Y muchas más, nuestras adoraciones, nuestra exaltación para el Señor. Y eso hace parte de todo eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos habló estos versículos. Siempre estar bajo la voluntad de Dios, hacer el bien, no solamente a nosotros mismos, sino a los demás. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, póngase sobre sus pies.